En el aeropuerto de Miami se puede apreciar el júbilo de algunas familias que se reúnen por medio de esta medida del parol humanitario. Sí, Lieter, hay familias que han estado esperando por años el reencuentro con sus seres queridos y en cuestión de días ese sueño se les ha hecho realidad. Sin embargo, aparecen en el escenario varios estados, entre ellos la Florida, demandando al gobierno por esta medida. Para comentarnos de esto nos acompaña el economista y periodista Benjamín de Yurre y también el periodista y amigo de la casa Yoandri Castañeda del diario Las Américas, que está por Zoom. Está por Zoom porque no le dio tiempo de llegar aquí. No, es muy Te cogió el tráfico, ¿por qué no has llegado? ¿Por qué no has llegado, Yoandri? Te extrañamos. Bueno, casualmente estaba yendo a ver a dos personas que llegaron por el parol humanitario y hablando con un abogado penalista para ver qué opción podría tener esta demanda el día 25. Bueno, yo sé que tú estás trabajando fuertemente con Diario Las Américas al frente de este tema. Pero amigos, los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos, entre ellos Florida y Texas, presentaron este martes una demanda contra el programa del gobierno del presidente Joe Biden de conceder 30,000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. ¿Acaso el gobierno federal se ha excedido en esta medida por encima del Congreso? ¿De Yurre? Buenos días y muchas gracias por esta invitación. En primer lugar, debemos decir lo siguiente. Nosotros somos inmigrantes y, por supuesto, se ve de una forma no humana y no lógica, además, que le vamos a negar ahora ese derecho que pueden tener otros. Bueno, nosotros lo fuimos una vez. Por supuesto que lo apoyamos. Sin embargo, hay ciertas cosas que hay que decir, debemos decirlas. Cuando las expectativas se convierten en derechos, es que empiezan las cosas a complicarse un poco. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estamos viendo lo que es la permanencia o el permiso de permanencia temporal, conocido como parol. Señores, tiene un tiempo definido, tiene un tiempo de mínimo de 1 año, puede ser de más. Son 2 años. Son 2 años, exacto. 2 años lo que dan de estatus con derecho a permiso de trabajo y se podía extender. Correcto. Yoandri, tú que estás al frente de este tema trabajando para Diario Las Américas, ¿consideras que el gobierno federal ha estado por encima del Congreso al tomar esta medida? Yo creo que fue como un parche primero no podían cerrar la frontera sin dar nada a cambio. Me parece que esto fue una estrategia, además desde el punto de vista político lo veo que fue magistral por parte del Partido Demócrata, déjame decirte. Lo cierto es que hay que ver la capacidad que tiene en los servicios de inmigración de los Estados Unidos y la capacidad que tienen los estados para poder asumir en estos 2 primeros años pilotos supuestamente 700 y pico mil de personas que hay que hacer una salvedad. Todavía hoy, dentro de este grupo de 4 países que se van a repartir las 30,000 visas mensuales, los cubanos tienen todavía cierto beneficio porque la ley de ajuste cubano les permitiría poder ajustar su estatus migratorio al año y un día, cosa que no pasa con los venezolanos, con los nicaragüenses y con los haitianos. No sé cómo se va a ir implementando, lo cierto es que esta demanda, como usted bien decía, hasta el día 25, porque se ha formado, la gente en Cuba está corriendo, digo Cuba porque es donde tengo el conocimiento y tengo el contacto de cómo se están comportando las cosas, porque ven un final o un posible final. Lo cierto es que este 25 de abril, cuando el juez Drew B. Tipton, que es un conservador nominado por Trump, puede congelar, prohibir temporalmente, suspender, son las opciones que están sobre la mesa en esta corte que se va a llevar en Texas. Lo cierto es que tampoco cunde el pánico, porque desde aquí hasta el 25 de abril se supone que continúe vigente de la manera que está siendo implementado ahora mismo. Abogada, aquí urge una pregunta para usted como especialista. ¿Considera que tendrá lugar esta demanda? Definitivamente. O sea, fue estratégicamente presentada en el estado de Texas con el propósito de quitar el programa. ¿Qué significa que haya sido presentada en el estado de Texas y no en otro estado? O sea, ¿por qué en Texas es vital para la continuidad de esta ley? Texas es un estado extremadamente conservador y por lo general tienden a tomar decisiones en contra de este tipo de programas. Tomaron decisiones en contra del DACA, estuvieron de acuerdo en dejar el título 42 en pie, dijeron que el presidente no podía quitar el programa de MPP, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ellos han hecho muchas cosas cuando se han tomado medidas para evitar este tipo de casos y de programas que salgan adelante.
No es menos cierto que hay muchos argumentos que están presentando los estados que quizás pudieran ser válidos, pero el argumento principal que ellos están haciendo es que este programa no es válido y ha excedido el poder de ellos. Sin embargo, no es la primera vez que se usa. Se usó para Ucrania, se usaba para darle 20,000 visas anuales a los cubanos, se usaba para darle 20,000 visas anuales a los haitianos. Entonces ahora tomaron la decisión que vamos a dar estas 30,000 visas para que no entren 1 millón de personas por la frontera, principalmente de estas nacionalidades, y presentan esta demanda. De Yurre, una de las razones de peso es la sobrepoblación de ciertas zonas. ¿Cuál sería una estrategia para contrarrestar esta demanda? Bueno, fíjate lo siguiente, ahí lo que está ocurriendo es una cosa que hay que decirla porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Que este tipo de cosas, de lo que es el parol humanitario, se está prestando para negocios, porque hasta donde sabemos hay personas que están vendiendo lo que es el hecho de ser patrocinadores. ¿Entonces qué es lo que pasa? ¿Ya se está vendiendo? Pero por supuesto, tú quieres estar familiar tuyo y no tienes quien te patrocine. Hay uno que yo te patrocino y te cobro 10,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Bueno. Entonces, este tipo de cosas están ocurriendo, y entonces, desde luego. Pero esa no es la preocupación de los estados. La preocupación de los estados, ellos están diciendo, el gobierno de Biden ha creado un quasi visa y esto es algo que tenía que haber sido implementado por el Congreso. Ellos no tienen el poder para decirle vamos a dar un parol, ellos están dando una visa para que las personas vengan a los Estados Unidos. No, él está dando un parol, que de hecho sí tiene el poder, que de hecho lo han hecho antes, él y otros presidentes. Y nunca nadie dijo nada, presidentes republicanos, presidentes demócratas, entonces ahora sale esto a la luz. También hay un sector de la población que son migrantes que todavía no tienen un estatus, que ya están dentro, o personas que están esperando por reclamaciones previas, llevan 3, 4, 5, 6, 10 años esperando, y dicen, bueno, ahora ha salido una ley donde le da estatus legal digamos como que a los últimos, y nosotros que estamos adelante, pues no tenemos ese estatus y estamos dentro, o estamos esperando un proceso que se ha dilatado y tampoco tenemos un estatus legal. Que desafortunadamente esos mismos que van a recibir el parol humanitario son los que estaban esperando sus peticiones familiares y decidieron venir por la frontera de forma ilegal, porque dijeron, no aguanto más, porque la situación en el país está muy difícil, porque estoy siendo oprimido, porque me está pasando esto y esto y esto, y no aguanto más y me voy. Lo hicieron los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos, los haitianos. Ellos tienen familia aquí, tienen personas que los pueden pedir, ¿y por qué no esperan en sus países? Porque no pueden más. Doctora, y es verdad que esto realmente los beneficiados principalmente son los cubanos, porque después que pase un año y un día tienen derecho legal a pedir la residencia, pero los demás no. La pregunta sería, ¿cuál sería el estatus legal en que quedan los demás que no sean cubanos una vez que se le vence el parol, ¿no? ¿Tienes alguna idea de eso, Giovanni? Sí, sí. Bueno, yo dije que yo creo que la historia es cíclica. Cuando Biden era vicepresidente, y lo dije la otra vez que es como una constante. Libera a los espías, abre la embajada, quitan la política de pies secos, pies mojados. Esto podría ser, libero a la superespía Ana Belén Monte, reabro la embajada y puedo estar cocinando algún tipo de iniciativa para o eliminar o restringir el acceso a la ley de ajuste cubano. No sé hasta qué punto puede ser viable. Yo digo lo que yo pienso que se está cocinando por debajo de la mesa, nunca lo vamos a saber. Ellos estuvieron 18 meses hablando en secreto con Raúl Castro sin que nadie lo supiera. Ahora, desde el punto de vista migratorio, yo creo que si bien se le fue de la mano la política migratoria con la frontera de puertas abiertas a la actual administración, y de hecho, sobre todo yo culpo más que a Biden, a Kamala Harris, que fue incapaz de sostener ningún tipo de iniciativa que fuera efectiva en la frontera sur. Fueron 5.3 millones de encuentros no autorizados ilegales en la frontera durante los 2 primeros años de Kamala Harris y Joe Biden. Es verdad, y estoy de acuerdo con la abogada, esta medida de las 30,000 visas mensuales, 760,000 inmigrantes, es mucho menor que 5.3 o 1.1 que entraron por esta vía. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasará con el caos cuando se cumplan los 2 años? Porque ahora mismo estamos eliminando un caos, pero por otro caos que se puede crear, porque 2 millones de personas, o 760,000 personas, 1 millón cada 2 años, 700 y pico mil cada 2 años. Cuando se le venza eso, ¿qué pasa si el patrocinador pierde la capacidad de patrocinar? Son 360,000 que estarían entrando este año. Y por año.
por año, Bueno, pero por 2 sí. años serían 720. Sí, bueno, pero entraron, que yo no creo, o sea, el propósito de él, cuando él dio el programa de parol y está puesto en el propósito es, nosotros vamos a crear este programa mientras se decide el título 42. Cuando se decide el título 42, entonces nosotros vamos a tomar otras medidas. O esto no es algo que ellos están pensando, lo vamos a dejar por 1 año, 2 años. Ellos están pensando hacerlo temporalmente hasta que se abra la frontera. Incluso estaba puesto que las personas, después que quiten el título 42, que quieran ingresar a los Estados Unidos, tienen que pedir la cita a través de CBP One y cómo lo tenían que hacer y todas esas cosas. Esto no es un programa que se creó para que se quedara en pie por 2 años. Abogada, le recordamos a los amigos televidentes que nos están viendo desde su casa con fiel audiencia, ¿qué cosa es el título 42? El título 42 es una ley de salud donde las personas se podían regresar inmediatamente en la frontera. No los dejaban entrar. Les decían, estamos cerrados por problemas de salud nacional y ustedes se regresan, no importa si tienes miedo creíble de regresar a tu país, no importa cómo está la situación en México, no son deportados, son regresados, ¿ok? Salen sin ningún tipo de récord migratorio, o sea, no que era una deportación. Eso es importante. Pero Eso es muy considerado importante. técnicamente como deportados. No, pero no les crean, no les pone un Exacto. récord, No hay un récord de no eso. les pone un récord en su correcto. récord de inmigración. No So, se lo en un pone. futuro, si las fronteras vuelven a abrir, ellos pueden ingresar a los Estados Unidos de forma legal. Incluso muchos lo hacían. Se iban a una frontera, les decían que no, porque aquí tenemos el título 42, se iban para la otra y en la otra los dejaban entrar y entraban. Ah, bueno, entonces hay que saber en qué frontera está Bueno. vigente el título 42 y en cuál no. Tenemos, Yoandi, miles de inmigrantes sin estatus legal, como por ejemplo los Dreamers, que llevan años soñando. ¿No creen que sea hora de solucionar este tema primero? Bueno, Andy, siempre lo he dicho, no hay voluntad política. Cuando se creó la Es DACA, verdad. cuando se crearon los Dreamers, Eso es cierto. Barack Obama tenía Senado y Congreso a su favor y aún así decidió ponerlo temporal. Biden tuvo los 2 primeros años Congreso y Senado a su favor y nunca le quitó el apellido temporal, porque conviene. Cuando es temporal, cada 4 años podemos volver a hacer promesas de luchar por una reforma migratoria integral y son millones de personas que son efectivas a la hora de ejercer el voto. ¿Por qué la Pelosi, cuando estaba de Speaker of the House, no propuso hacerlo definitivo y darle el estatus definitivo a estas personas, cuando sabiendo que lo iban a aprobar en el Senado, que también controlaban y controlan? No hay voluntad política. Yo lo que sí estoy claro es que yo les puedo asegurar que esta nueva raza de inmigración que estamos creando, ninguno o muy pocos van a virar o van a regresar a sus países de orígenes aún Es que cuando se les cumplan los 2 años. Es muy difícil, es muy Pero una vez que tú difícil. estás aquí, ¿cómo vas a regresar? Yo lo que digo es Sí, con lo sí, bueno, sí. con lo Entonces- bueno y lo noble que es este país. Aquí todo se lleva por regla, todos son papeles, todos son procesos legales. Señores, en otros países la cosa es radical. En otros países te dicen, por aquí no supuesto. entra nadie y se acabó. Por Así supuesto, mismo es. por Aquí supuesto. no. Bueno, gracias amigos por compartir ¿Sí o no? sus ideas con nosotros. Gracias Benjamín, gracias Yoandi por estar con nosotros por Zoom. Y ya saben, para cualquier consulta de inmigración estamos en Canizares Law Group listos para atender todas sus preocupaciones y ya regresamos.